Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy, domingo 2 de agosto, nos corresponde la lección número 88 de nuestros expositores, la cual lleva por título Atributos de la Trinidad. Reciban un cariñoso saludo de nuestro pastor Juan Carlos Pérez y de la Junta de Oficiales. Entonces tenemos la lección número 88, que lleva por título Atributos de la Trinidad. La lectura bíblica se encuentra en San Juan, capítulo 14, versículo 26. Lectura bíblica, San Juan, capítulo 14, versículo 26. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos amados, a modo de introducción, cuando nosotros nos referimos a los atributos de la Trinidad, esto equivale a hablar de los atributos de Dios. Recuerde usted que durante el tiempo pasado hemos estudiado la doctrina de Dios, la teología de Dios, y hemos hablado de los atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es santo, Dios es amor. También podemos decir que sus atributos nos enseñan de que Él es espíritu. En esta oportunidad vamos a hablar de que Dios es eterno, omnipotente, omnipresente y omnisciente. La particularidad de esta clase es que esos atributos de Dios, del Dios Trino, son aplicables a cada persona de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por ejemplo, podemos decir de que Dios es amor. Podemos decir que el Padre es amor, el Hijo es amor y el Espíritu Santo es amor. Entonces, punto número 1, atributos de la Trinidad. En primer lugar, Dios es eterno. La palabra de Dios enseña que las tres personas de la Trinidad son eternas. Hablar de la eternidad es aplicable a las tres personas de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esto no es porque a mí se me ocurra, sino que hay un sustento bíblico. El Salmo 90, versículo 2, hablando de la eternidad del Padre, nos dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Recordemos que en el tiempo antiguo, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, los hombres tenían una revelación teológica que no es la misma que tiene usted hoy en día. No existía esta revelación absoluta de la Trinidad, por lo tanto los hombres se dirigían al Padre, oraban al Padre, a Jehová. Y el salmista está diciendo: antes que naciesen los montes y formasen la tierra, es decir, antes de que el mundo fuese creado, en la eternidad, antes de que existiera todo lo que nosotros los hombres conocemos, él dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, el Padre es eterno. Él no fue creado. Él existió siempre y seguirás existiendo. De igual manera, la Biblia nos afirma que el Hijo, Jesucristo, es eterno. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, es eterno. San Juan, capítulo 1, versículo 1, de la misma manera parte hablando que en el principio, es decir, antes que existiese todo lo que nosotros conocemos, era el verbo es Jesucristo. En el principio era y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay algunas doctrinas que se hacen llamar cristianas que dicen que Jesucristo fue la primera creación del Padre. Eso, a la luz de la palabra, es falso. Jesucristo no fue creado. Él es el creador y tiene la misma eternidad
que el Padre. Por eso Jesús, en un sentido racional, ya que los judíos se apegaban a la tradición de ser de la descendencia de Abraham, en algún momento él dijo, de cierto os digo, ahí en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús está atribuyendo la eternidad. Abraham fue miles de años antes que Jesús, pero Jesús dice, antes que Abraham fuera, yo ya estaba, yo ya era presente. Por eso, en el principio era el Verbo. Y de la misma manera, el Espíritu Santo es eterno. Hebreo, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, nos hace esta pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, por el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? El escritor de Hebreos nos está mostrando que cuando Cristo se ofrece en la cruz como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un sacrificio perfecto, Él lo hace de una manera espiritual, con un sentir del Espíritu, con un respaldo y con un sustento espiritual. Ese Espíritu era el Espíritu Santo, ¿cierto? Que estaba ratificando la obra que Cristo estaba haciendo en la cruz. Por eso el Espíritu Santo también le levanta de entre los muertos. Cuando el escritor de Hebreos está diciendo que Cristo se ofreció por el Espíritu eterno, está haciendo alusión al Espíritu Santo. Fíjese en la palabra Espíritu, está con mayúscula. Se está refiriendo al Espíritu Santo que estaba confirmando el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué destacamos de esto? Que al Espíritu se le llama eterno. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, son eternas. Como segundo punto, en segundo lugar, otro atributo de la Trinidad es la omnipotencia. La palabra de Dios enseña que las tres personas de la Trinidad son omnipotentes. En primer lugar, vemos que la Escritura dice que el Padre es omnipotente. Génesis capítulo 17, versículo 1 nos dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. De la misma manera que, como lo vimos en el Salmo 90, Abraham tiene un encuentro con Dios, pero tampoco él tiene una revelación acabada en cuanto al Dios Trino. Él se está enfrentando a una relación con el Dios Padre, con Jehová, y Dios se declara a sí mismo como el Dios todopoderoso. Dios no esconde que Él es todopoderoso, Él no lo oculta. A Él se le observa como el Dios todopoderoso y eso queda reflejado posteriormente en la vida de Abraham, en donde, siendo él ya una persona avanzada en edad, Dios tiene todo el poder para darle un hijo, pese a que las condiciones físicas no se lo permitían. Entonces, cuando Dios se le aparece a Abraham, en uno de los encuentros que él tiene, Dios se aparece como el Padre Todopoderoso. De igual manera, la Escritura nos revela a nosotros que el Hijo, Jesucristo, es todopoderoso, puede hacer todo cuanto a Él le plazca. No hay límite para el Padre y tampoco para el Hijo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 nos dice que Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. De igual manera la Escritura nos revela, nos confirma y nos comparte que Jesucristo, el Hijo de Dios, es todopoderoso. Aún la muerte no le pudo retener y durante su ministerio él mostró que él era el Mesías, el Dios encarnado, el Dios que vino a habitar entre nosotros y con su todo poder, con su gran poder que no tiene límite, bendijo a la humanidad. Y también
Letra C, el Espíritu Santo es todopoderoso, es omnipotente. En Zacarías capítulo 4, versículo 6, Antiguo Testamento, nos dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel era un gobernador del pueblo del Señor y él tenía la labor de reconstruir tanto la ciudad como el templo que había sido destruido por los babilonios. Una gran tarea, una tarea titánica que aparentemente demandaba el mejor de los esfuerzos de este gobernador que era Zorobabel. Pero Dios le dice, mira, no es con tu capacidad, no es con mucho ejército, no depende de cuántas personas tú tengas para llevar adelante los planes que tú tienes, que Dios había puesto en su corazón, tampoco es con tu fuerza, sino que Dios le dice, es con mi espíritu, dando a entender que es el espíritu el que todo lo puede realizar. Insisto, Zorobabel tenía una gran responsabilidad, que lo único que lo podía llevar a tener éxito en estas responsabilidades era de que el Espíritu Santo estuviese entrometido en la obra que este gobernador estaba haciendo. El Espíritu Santo es omnipotente, el Padre y el Hijo de igual manera. El tercer atributo que nosotros vamos a observar en esta oportunidad, atributo de la Trinidad, es la omnipresencia. La palabra de Dios enseña que las tres personas de la Trinidad son omnipresentes. En primer lugar, el Padre. Jeremías capítulo 23, versículo 24, nos hace esta pregunta. Dios mismo la hace, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El Padre en el Antiguo Testamento está diciendo, no hay quien se pueda esconder de mí, porque yo soy omnipresente, puedo estar en cualquier lugar. Dios no se limita a un espacio físico, Él es espíritu. Por lo tanto, Él es omnipresente. De igual manera el Hijo, aunque el Hijo en algún momento se encarnó, tomó forma de hombre y como hombre estuvo limitado a un cuerpo porque esa era su labor, venir a compartir nuestra naturaleza para salvarnos a través de la muerte, pero el Hijo de igual manera es omnipresente. Recuerde que el Hijo es eterno. El Hijo no nace el momento en que Dios se encarna, sino que el Hijo estuvo presente desde antes de la fundación del mundo y Él de igual manera es omnipresente. Eso es hasta hoy. En Mateo capítulo 18, versículo 20, nos dice que Jesús dijo, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como yo les decía anteriormente, en algún momento Jesús estuvo humanamente limitado a un cuerpo físico, pero ahora Él está en gloria. Volvió a la gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo, al Dios glorioso, Jesucristo. Y Él dice, les dice a sus seguidores, donde haya dos o tres congregados en mi nombre, allí voy a estar yo en medio de ellos. Esto nos enseña que Jesucristo es omnipresente. Es decir, si usted hoy en día le invoca en su hogar, junto a lo suyo o en una congregación pequeña, el Señor va a estar ahí. Y al otro lado del mundo, al otro extremo del mundo, al mismo tiempo, en el mismo día, a la misma hora, pueden estar invocando el nombre del Señor y allí también va a estar Jesucristo. Por lo tanto, el Hijo es omnipresente. Los días domingos, los días martes, cada día, muchos invocamos el nombre del Señor y el Señor siempre está presente. Él no está limitado al tiempo ni al espacio. Y de la misma manera, la Escritura también nos enseña que el Espíritu Santo es omnipresente. El Salmo 139, versículo 7, el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Uno de los salmos más maravillosos
en donde el salmista está comprendiendo de manera espiritual que el Espíritu del Señor está en todo lugar, que el Espíritu del Señor, por mucho de que el hombre se remonte a las alturas o baje a lo profundo de la mar, el Espíritu Santo de igual manera es omnipresente, puede estar en todo lugar, puede estar moviendo sobre la faz de las aguas y también puede estar moviéndose en nuestros corazones. Hoy en día el Espíritu Santo le dirige a usted como dirige a sus hermanos que están en diferentes partes del mundo. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad son omnipresentes. Y en cuarto lugar, otro atributo de la Trinidad es la omnisciencia. La palabra de Dios enseña que las tres personas de la Trinidad son omniscientes, es decir, todo lo conocen, no hay nada oculto para ellos. En primer lugar, el Padre. ¿Qué nos dice la Escritura en cuanto al Padre y la omnisciencia? En el Salmo 139, del versículo 2 al 4, nos dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Padre, Dios, Jehová, es un Dios que conoce todas las cosas. El salmista llegó a decir: estoy maravillado con lo que estoy comprendiendo, que aún no esté la palabra en mi boca y el Señor la conozca, que Él conozca mi sentar, mi levantar, cuando estoy solo. El Señor, el Padre, en el tiempo antiguo se reveló como el Dios que todo lo sabía. De igual manera el Hijo, la Escritura nos enseña que el Hijo también lo sabe todo, Jesucristo. En Juan capítulo 21, versículo 17, nos dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Este acontecimiento en donde Pedro reconoce que el Señor lo sabe todo, no tan solamente está antecedido por el hecho de que Pedro comprendía de que Jesucristo era el Mesías, el Dios encarnado, sino que también hay un antecedente en donde el Señor anunció la negación de Pedro y él se lo dijo: Pedro, me vas a negar. Y él fue en contra de las palabras del Señor: no, Señor, yo no te voy a negar. Pero el Señor, que lo conoce todo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, fue certero en sus palabras y tuvieron fiel cumplimiento. Y Pedro negó al Señor. Posteriormente tienen un encuentro cuando Jesús resucita y Pedro no tiene otra opción que reconocer que el Señor conocía su corazón. El Padre conoce nuestros pensamientos, el Hijo de igual manera conoce nuestro corazón y todas las cosas. Y también le tracé el Espíritu Santo, conoce todas las cosas. San Juan capítulo 14, versículo 26, que es el texto bíblico de esta escuela dominical, dice, hablando Jesús: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús está diciendo que el Espíritu conocía todas las cosas, todas las palabras, tanto del Antiguo Testamento, las palabras dichas por Jesús. El Espíritu, como conoce todas las cosas, conoce el corazón del hombre. El corazón del hombre conoce la voluntad de Dios, como el Espíritu conoce toda perfección. De la misma manera que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo iba a ser capaz de recordar todas las cosas a nosotros los creyentes en Jesucristo.
Entonces, hermanos amados, para ir concluyendo esta escuela dominical, los atributos que hemos visto, la eternidad, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia de Dios, cuando nosotros las hablamos, las decimos a modo general, decimos Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, pero en esta clase hemos visto de que esos atributos pueden ser declarados sobre cada persona de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad tienen los mismos atributos, aunque los propósitos son diferentes. Recordemos, son tres personas diferentes, pero un solo Dios, de acuerdo a las tareas que cada persona de la Trinidad realiza. Que el Señor les bendiga en esta hora. Espero que esta clase haya sido de mucha bendición para su vida. Fortalézcase en la bendición del Señor. Usted tiene comunión con el Dios Trino y esta bendición es inigualable, por lo tanto, cuidémosla y siempre démosle honra y gloria a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga grandemente en esta oportunidad.